investigación, con otra de nuestras presentaciones, que es cómo hacer tus presentaciones precisas, interesantes y concisas. En esta ocasión tenemos al doctor Sergio Emilio Juárez Hernández. Él es maestro en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara y diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha participado en diversos proyectos de diseño gráfico y editorial y actualmente labora en la Coordinación General Académica y de Innovación de la Universidad de Guadalajara. Le vamos a ceder el micrófono, le damos una fuerte bienvenida, por favor, un aplauso. Pues buenas tardes, ¿me escucho bien? Vamos a tratar de darle celeridad a esto. Esperemos que sea una presentación atractiva para ustedes y para las personas que están en línea, a los cuales igual les enviamos un cordial saludo. Adelante. Me gustaría empezar este taller preguntándoles aquí a los presentes qué software utilizan para hacer sus presentaciones. PowerPoint. Canvas. Bueno, hoy en día hay N cantidad de aplicaciones que podemos utilizar para hacer nuestras presentaciones. Incluso algunas de ellas ya tienen inteligencia artificial. Podemos descargar plantillas, podemos utilizar animaciones. No obstante, la ventaja de este taller, si bien no nos vamos a centrar en una herramienta en especial o una aplicación en específico, sí vamos a utilizar los principios básicos de diseño para realizar nuestras presentaciones con el fin de hacerlas atractivas y de tener un buen mensaje. Me gustaría preguntarles qué entienden o qué creen que es el diseño. ¿Alguien? ¿A qué le suena? Elaboración. ¿Perdón? Creación. Exacto. Organización. Exacto. El diseño es un proceso creativo, pero el cual tiene como fin un propósito. Es decir, los diseñadores siempre van a utilizar sus recursos que tienen a la mano en cuanto a cuestiones de forma, función, pero para llegar a cabo a un propósito. Este propósito puede ser visual, puede ser funcional o puede ser incluso arquitectónico o de diversa índole. El diseño nosotros lo vamos a utilizar en este caso para las presentaciones a través de recursos visuales. Vamos a revisar cada uno de ellos con sus principios, obviamente aplicado a las presentaciones que nosotros realicemos. El primero va a ser colores, texto, imágenes, tablas, diagramas y gráficas. A través de todos estos recursos visuales nosotros podemos realizar una serie de presentaciones que lleguen a un buen proyecto de diseño. Ahora, ¿qué son las presentaciones en realidad? Las presentaciones las debemos utilizar como un apoyo. Los expertos dicen que las presentaciones en realidad deben de ser para la audiencia. Muchos de nosotros utilizamos las presentaciones como apoyo para nosotros mismos como oradores, y si bien es cierto que sí se pueden utilizar de esa manera, no hay que olvidar el principio básico, que es la audiencia. Que la audiencia tenga entendimiento de nuestras ideas y de nuestros conceptos a través del apoyo visual o gráfico que estemos utilizando. El primer aspecto va a ser el color. Vamos a empezar. Me voy a acercar un poco a la pantalla, ya que tengo que señalarles algunos de los principios. Los dos principios base en cuestión del color, y principalmente hablando del fondo, van a ser el contraste y el equilibrio. Nosotros no debemos de olvidar estos dos principios para poder tener una buena presentación que no pierda calidad, que sea entendible y que la audiencia la pueda apreciar con facilidad. La cuestión básica del color es escoger colores claros y contrastarlos con colores oscuros o viceversa. Como recomendación siempre se recomiendan los fondos claros, ya que estos permiten un mayor contraste y resaltan los aspectos gráficos como las imágenes, el texto,
los logotipos, etcétera, las tablas, las gráficas, entre otras cosas. Si queremos aplicar fondos texturizados, también se recomienda que sean de graduación baja para que no afecte el contraste de nuestros elementos gráficos y que no cause interferencia con el contenido. Si se dan cuenta, en mi presentación estoy utilizando un texturizado, pero es muy claro, apenas se alcanza a distinguir, y esto me ayuda a que no se interponga o distraiga a la audiencia con respecto al contenido. Ahora, los colores brillantes. Si bien es cierto que hace unos 10 años los colores brillantes no eran recomendables por la calidad de los proyectores o por el tipo de calidad de los mismos, hoy en día la mayoría de las presentaciones se llevan a cabo con pantallas, o incluso a partir de la pandemia ya las presentaciones son de manera virtual. Eso ayuda a que en las presentaciones podamos utilizar los colores brillantes y al tiempo podemos realizar unos contrastes que no afecten la visión de nuestra audiencia. También se utilizan mucho como plantillas, es decir, como pies de página, como lomos, porque así ayudamos a que la presentación tenga cierta homogeneidad. ¿Qué no se recomienda? Voy a hacer una aclaración, son solo recomendaciones. Podemos arriesgarnos a experimentar con nuestras presentaciones, pero debemos de ser sensatos con nosotros y decir, a ver, si yo fuese un espectador de esta presentación, no me causa conflicto, la puedo entender fácilmente. Si es así, adelante, experimenten. Pero la parte del contraste no se recomienda, ¿por qué? Perdón, del difuminado no se recomienda, ¿por qué? Porque causa choque con el contraste. En las diapositivas generalmente, al estar difuminadas, habrá una parte que esté más clara y la otra más oscura, y entonces si utilizamos texto, que muchas veces pasa, se crea un contraste fallido, ya sea en el centro o en el exterior de la diapositiva. Tampoco se recomienda usar fondos oscuros con colores brillantes porque tiende a chocar mucho a la visión, afecta la vista del espectador. Y por supuesto tampoco se recomiendan imágenes porque además de distraer la atención de nuestro contenido, que es lo verdaderamente importante, también nos genera problemas de contraste y aparte nos genera condiciones de desequilibrio en la diapositiva. Hay que acordarnos que una diapositiva como tal va a ser una composición de una idea precisa que debemos o que deseamos transmitir. Bueno, aquí les quiero presentar dos casos que más o menos son casos mejorables, y como les comentaba en la primera diapositiva se nota esta cuestión del contraste, se dan cuenta en los extremos inferiores se genera un buen contraste, pero en el centro es difícil apreciarlo. Incluso si la diapositiva estuviera a nivel de pantalla, generaría ese problema. En la segunda diapositiva, al utilizar un contraste rojo con blanco, podríamos decir que no causa problema, pero al ponerle texto encima, es difícil acompañar la lectura. Esto impide que nuestras ideas fluyan o que la audiencia nos acompañe con nuestra exposición. En esta, aquí la imagen está muy padre y todo, pero de pronto yo la veo y me pongo a pensar en la Guerra de las Galaxias o si estamos solos en el universo y me olvido completamente del contenido. Dejo de poner atención al ponente, entonces me pongo a pensar. Ustedes no se me vayan al espacio, quédense aquí. Y también está la otra diapositiva que utiliza un color brillante, sin equilibrio, sobresaturado. Entonces, ver toda una presentación con diapositivas así, que así fue esta presentación, es muy cansado para la vista. Al final uno termina deslumbrado. Este es un caso de una buena diapositiva. Si se dan cuenta, utiliza colores claros, contrasta con colores brillantes que nos refieren el formato de la presentación, y también el texto lo centra, lo ubica bien y tiene un buen tono, es tono oscuro, lo que permite un contraste de calidad. Esta diapositiva fue un poco más arriesgada, ya que utiliza el color brillante. Aquí el ponente lo que quiere rescatar o descatar
es del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, lo ubica primero en un primer mapa, se posiciona dónde está el área metropolitana dentro del estado de Jalisco y después se centra su explicación en el área metropolitana. Esto obviamente tiene aspectos mejorables, pero es un buen recurso que a nivel pantalla se puede apreciar bien. Ahora pasamos al texto. Igual de manera clara, hay que cuidar el contraste siempre, como les estaba mencionando anteriormente. Siempre colores oscuros con colores claros y viceversa. Hay que utilizar familia de fuentes. Hay fuentes, por ejemplo, L'Arial, que tiene toda una serie de gamas que nos permite utilizar letras negritas, cursivas, Arial Narrow, que es un poco más delgada y angosta, etcétera. A ver, las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes recomendamos? Para trabajos académicos vamos a recomendar las fuentes sencillas, las fuentes con formas claras, entendibles a la distancia, y debemos evitar las fuentes cursivas o con formas extravagantes, por decirlo de alguna manera, ya que no se permiten apreciar y además son muy informales, y esto como que no cuadra con el efecto o con el discurso de nuestra presentación. Tenemos que cuidar la distribución del texto en la diapositiva, ya que esto es de suma importancia para poder encontrar un equilibrio en nuestra diapositiva. También cuidar el tamaño. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una presentación y estamos aplicando el zoom con nuestros ojos, cerrando, queriendo enfocar? ¿Por qué? Porque el ponente quiso poner toda una tabla o quiso poner una gráfica con títulos o con texto muy pequeño y nos es imposible entenderlo. Entonces, ahí pierde el sentido la presentación porque no nos está representando un apoyo. También cuidar la saturación de texto. Yo sé que a veces tenemos o escribimos un párrafo muy bien y decimos, es que así como lo escribí aquí, así está la idea y ya no la quiero resumir. Creo que si nosotros lo escribimos o si nosotros lo sacamos de alguna fuente, lo podemos exponer de una mejor manera y hacer una entrega de la idea simple, de manera visual, y fortalecerla de manera oral. También no alternar con fuentes distintas de texto, porque esto igual genera confusión, genera saturación en nuestra diapositiva, se ve muy informal y por tanto no se recomienda hacer este tipo de combinaciones. Igual no se recomienda tener texto oscuro con fondos oscuros, evítenlo. Bueno, aquí en el primer caso podemos ver lo que les comentaba, es una serie de texto que está saturando la diapositiva. El ponente sí resaltó algunas palabras clave, pero esas palabras clave son tantas y son tan pequeñas que no las podemos identificar. Entonces, se trata de reducir la cantidad de texto y sí, el resaltar las ideas principales o las palabras clave es fundamental. En el segundo, igual es una gran cantidad de texto, se resalta con palabras rojas, con un fondo azul, que intenten leerlo y de verdad es muy, muy cansado. Entonces, de hecho, ni siquiera se entendía la idea o la palabra clave. Yo en esta ocasión me centré, cuando estaba escuchando al ponente me centré en lo que estaba diciendo, pero de pronto me perdí en cuál era la idea central, porque la idea era muy amplia y no tenía un refuerzo visual que me recordara cuál era la idea principal. Cuando utilizamos fondos oscuros es muy fácil saturar la diapositiva. Es sumamente fácil saturarla con 2 o 3 elementos. Aquí tenemos una imagen y un texto y se ve completamente saturada. ¿Por qué? Porque no hubo proporción ni de la imagen ni del texto. Entonces, cuando utilicemos colores oscuros, debemos de cuidar el tamaño y la proporción del texto, por supuesto también lo de las imágenes que veremos más adelante. En la segunda diapositiva vamos a ver una serie de 2 fuentes distintas, hasta eso no son muchas, pero igual no cuadran.
generan ahí ese conflicto y además también es mucho texto. Este es un buen caso de una diapositiva. Es una idea simple, resaltan la idea principal y la responsabilidad de transmitir la idea esencial ya recae en el ponente. Es lo que debemos de buscar nosotros, que esto sea un apoyo para que la audiencia entienda y nosotros como tal debemos de desarrollar la idea con toda seguridad y con todo conocimiento y con toda la tranquilidad de que si algún miembro de la audiencia de pronto se perdió o se distrajo, rápidamente puede recuperar la idea principal de la diapositiva. En esta diapositiva, si bien es cierto que es un poco más de texto, lo proporciona bien a través de párrafos y los diferencia. Esto ayuda a que la diapositiva no se vea saturada, incluso combina otros elementos como son los iconos, y esto ayuda a que la diapositiva genere una buena distribución y que nos ayude igual a la organización de nuestro discurso y que este fluya. Ahora pasamos a las imágenes. Uy, no sé qué pasó. Bueno, estas cuestiones tecnológicas que también pasan, ¿no? Ok, bueno, ya quedó bien la diapositiva. Los principios de las imágenes. Aquí debemos de tener mucho cuidado. Hay 3 formatos básicos de imágenes o de cuestiones gráficas para nuestras diapositivas. El primero es el PNG, los archivos PNG. ¿Cuál es la principal característica de estos archivos? Que no tienen fondo. Este es de suma importancia. A ver, segundo intento. Les comentaba, el archivo PNG se utiliza principalmente para logos, para iconos, ya que este tipo de formatos generalmente no tiene fondo. Esto nos permite una mejor integración con nuestras diapositivas, con el fondo que utilicemos. ¿Por qué? Porque al insertar la imagen no vamos a tener ningún marco exterior y esto nos ayuda a que se pueda hacer una buena composición de nuestra diapositiva. El formato JPG generalmente se utiliza para imágenes. A ver, ya sé qué voy a hacer. Es que esta es mía y traigo otro tipo de fuente, pero ya ahorita ya lo puse en PDF. Es que creo que es el mismo formato.
Ya, ahora sí. Bueno, igual hay que estar preparados para este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ahorita cambié de formato de PowerPoint a PDF. Creo que el problema se debía al GIF, pero bueno, espero que con el PDF ya no pase esto. Me quedé en lo de las fotos, ¿verdad? En JPG. Las fotos generalmente se utilizan para imágenes. No es recomendable utilizar el formato JPG para gráficas o para tablas. A veces se nos hace fácil exportarlo como imagen porque ya no se nos va a mover, pero si de pronto tenemos que cambiar el tamaño de estos gráficos, generalmente se distorsionan y es una de las cuestiones que debemos de cuidar. Los GIF, además de que generan problemas tecnológicos, también son un medio distractor. Es decir, llaman mucho la atención al estar en movimiento constante y eso igual crea una distracción en la audiencia. De pronto nos dejan escuchar y pues se centran en el movimiento del GIF. Además, solo son para animaciones básicas. ¿Cuándo sí debemos de usarlos? Cuando tengamos un propósito, es decir, si, no sé, vamos a presentar el funcionamiento de un mecanismo y está en un GIF, claro, se puede utilizar. Pero si nada más es un monito bailando o un monito leyendo o algo así, la verdad es que mejor evítenlo, suprímanlo porque no es necesario. Hay que cuidar la integración de estos tres tipos de archivos, de estos tres tipos de imágenes en nuestra diapositiva. Como les comentaba, siempre cuidar la cuestión de los fondos. Si nuestra imagen tiene un fondo, hay que tratar de que sea similar al color del fondo de nuestra diapositiva, o en todo caso, el último recurso es resaltarlo. Es decir, si tiene un fondo y no conseguí la imagen sin fondo, le pongo un marco. ¿Para qué? Para que me cree una cierta distribución y un cierto equilibrio en la diapositiva. También hay que cuidar la resolución de las imágenes, ya que a veces encontramos la imagen perfecta o el logo perfecto o el icono perfecto, pero ya a la hora de cambiarlo de tamaño se nos pixelea, se distorsiona la imagen y entonces eso hace que nuestra presentación baje de calidad. Por último, la proporción. Hay que cuidar la proporción de las imágenes, es decir, si vamos a integrar una imagen, que se vea bien, y si no, mejor no la ponemos. O si queremos poner una imagen muy pequeña, pues si nadie la va a poder apreciar, entonces mejor evitamos colocarla en nuestra diapositiva. Y como les decía, también la proporción de la misma imagen en el sentido de cuidar que no se distorsione. Siempre cuidar, si vamos a aumentar la imagen, cuidar que la proporción se mantenga en la ampliación de la misma. A ver, voy a intentar regresar ahora sí al archivo de PowerPoint porque ya no hay más GIFs. Entonces, a ver si ya con eso. Ok, ahora pasamos a las tablas. Las tablas es algo muy simple, hay que cuidar dos principios básicos, la distribución y la alineación de las mismas. La distribución, si logramos una buena distribución de las filas y de las columnas, nos va a ayudar a que sea entendible
pero además a eliminar ciertos elementos como las líneas horizontales o las líneas verticales. Por ejemplo, en este último caso, solo colocamos 2 líneas, una al inicio, una al final, y se entiende la tabla perfectamente. ¿Por qué? Porque se tiene una buena distribución. También hay que cuidar el tamaño del texto, hay que escoger las fuentes más angostas y fáciles de leer. ¿Por qué? Porque en las tablas generalmente viene mucha información y esa información debemos de buscar que sea breve, con palabras clave, pero en dado caso que no se pueda, debemos de utilizar ese tipo de fuentes. Además, igual vienen cuestiones numéricas, debemos de igual buscar este tipo de fuentes porque nos ayuda a apreciar bien los números y evitar confusiones en las cifras. ¿Qué debemos de evitar en la cuestión de las tablas? Celdas de distinto tamaño o filas de distinto tamaño, columnas de distinto tamaño, que luego parecen más un mosaico ecléctico, y esto genera confusión para la transmisión de nuestra idea. Si buscamos hacer una tabla es para resumirla con ciertos puntos clave que se van a contrastar con otros datos, y esto debe ser reflejo de nuestra tabla. También debemos evitar utilizar distintos colores porque generan mucha confusión. Lo ideal son de 2 a 3 colores cuando mucho. 3 colores ya nos estamos arriesgando. 2 colores es lo ideal. La alineación del texto es fundamental. Siempre debemos de cuidar. Sí se pueden alternar alineaciones de izquierda a derecha y central. Siempre poner la alineación de izquierda a derecha en la celda principal y en las columnas posteriores poner las cifras de manera centrada, a menos de que sea texto con una cantidad de texto considerable. Siempre igual se recomienda pegarlo hacia su izquierda. Bueno, aquí hay 2 casos. Como les comentaba, miren, aquí está utilizando 3 colores en la tabla, está utilizando diferentes tamaños de celda, diferentes tamaños en las filas. Esto genera cierta confusión. Igual es mucho el texto, es muy grande la tabla. ¿Qué debemos de buscar en la tabla? Si por el proyecto o porque la tabla es muy importante y la queremos poner de manera total en nuestra presentación, debemos de resaltar la idea clave. Siempre en una tabla va a haber una idea clave, resaltémosla. ¿Cómo? Con el texto, con cierto elemento gráfico como una flecha, con un recuadro que esté encima de la tabla. ¿Para qué? Para que nos centremos nosotros y también ayudemos a la audiencia. Pero si no se va a leer el texto, entonces nada más pongan la idea clave de la tabla y ya, no es necesario poner toda la tabla. En la segunda diapositiva pone un texto con un tamaño de fuente muy grande, luego unos párrafos, y la tabla, que es muy sencilla y que está bien distribuida, la hace tan pequeña que igual se pierde. Entonces también debemos de cuidar la proporción en nuestras tablas, y eso nos ayudará a tener una mejor entrega, un mejor discurso con nuestra audiencia. Aquí yo hubiese recomendado eliminar totalmente el texto y centrarnos nada más en la tabla, porque el ponente pues bien puede platicarnos de esos 3 puntos que está destacando ahí en el texto. Esta es una tabla que cumple esos lineamientos. Está alineada, tiene muy pocos elementos. Las celdas vacías las señalan con un guión, es decir, no es que se olvidó poner algún dato o algo así, sino que realmente lo señaló. Ahora bien, esta tabla está súper bien, pero también otra cosa que debemos de cuidar, los errores ortográficos. A veces no ponemos atención porque en las tablas ponemos mucho texto y de pronto es como, ay, ahí se nos olvidó y todo está súper bien, pero ese error ya ha hecho abajo nuestro trabajo. Entonces debemos de cuidar todos esos aspectos. Igual, yo no recomiendo poner el título dentro de la tabla, es mejor ponerlo externo a la tabla, porque esto nos da mayor libertad. Las fuentes o notas aclaratorias también se ponen abajo. A veces no se recomienda ponerlo en presentaciones porque las notas o fuentes aclaratorias están dentro del texto, pero si es esencial o ustedes lo consideran necesario, lo pueden utilizar.
Ahora vamos a los diagramas. En los diagramas los principios básicos van a ser la secuencia, la sencillez, la jerarquía y la claridad. Todo diagrama debe tener una secuencia. Si nuestro diagrama no tiene una secuencia, no nos va a funcionar. Debemos de buscar siempre esa secuencia, que tenga un inicio, que tenga un final, para poder transmitir nuestra idea. La sencillez, debemos de buscar diagramas sencillos, entre menos elementos, entre menos texto tengan, es mejor. Debemos de utilizar formas simples, con palabras clave, que nos ayuden a estructurar la idea que tenemos. En cuestiones de jerarquía, por ejemplo, si tenemos un diagrama que es muy amplio, que igual no podemos reducir, podemos resaltarlo con color, esa idea principal, o podemos resaltarlo con cuestiones de forma, o incluso con el mismo texto, con otro color, o con negritas. Eso va a ayudar a establecer una jerarquía en nuestro diagrama, siempre y cuando el diagrama esté como muy amplio. Si no, no va a ser necesario, porque un diagrama sencillo es de muy fácil comprensión. Hay que evitar esos diagramas grandes a los cuales no jerarquizamos. Si no los jerarquizamos, no nos van a servir del todo. Y también hay veces, y pasa mucho, ver diagramas que tienen texto alrededor de la palabra clave. Se supone que nosotros como ponentes debemos de tener la idea clara de ese diagrama, y esa palabra clave nos debe de ayudar a establecer o explicar cada concepto. Si ya pusimos el concepto afuera del diagrama, eso empieza a generar confusión, y luego de pronto ya no sabemos, nosotros como audiencia, ese texto aclaratorio a qué celda o a qué recuadro pertenece, o cuál punto. ¿Por qué? Porque se están generando más elementos distractores. Entonces debemos de cuidar esos aspectos. Estas dos diapositivas mejorables, la primera utiliza 3 diagramas en una sola diapositiva, con una cantidad de información impresionante, muy pequeña. La verdad es que en una diapositiva lo ideal es un diagrama, una gráfica, una tabla. Cuando mucho 2 elementos, pero debemos de cuidar esos aspectos. Si son 3 diagramas, no estamos estableciendo una idea clara. Ahora, el segundo diagrama es un diagrama más sencillo, podría entenderse mejor, pero está mal distribuido, la letra igual no está de buen tamaño, no está bien proporcionado, y eso genera un cierto problema para la audiencia. Aquí les voy a mostrar unos diagramas que tuvieron un buen resultado. Se realizó con solo fotografías, nos explica los procesos de extracción. Son 2 procesos, uno a partir de hojas, otro a partir de tallos, y se obtienen 3 tipos de sustancia. Simple y claro. Yo no sé nada de estos procesos, pero lo entendí cuando lo vi. Me pareció un muy buen diagrama. Este otro diagrama también tiene una muy buena secuencia, porque nos presenta 4 elementos clave alrededor de la procuración de fondos. La ponente se encargó de explicar en qué consistía cada línea de trabajo en la procuración de fondos. No necesitó más texto, no necesitó más elementos, solo ese. Entonces, y con ello fue suficiente. Ahora vamos a pasar a la cuestión de las gráficas. Las gráficas, ¿cómo batallamos con las gráficas? Hay 3 principios básicos: los tipos, la edición y simplificar. Los tipos, yo sé que la mayoría de nosotros utilizamos Excel, SPSS, Tableau, algún otro programa, y a veces la entrega del mismo programa o la generación de los programas en cuestión de las gráficas pues cumple. O sea, nos presentan unas gráficas básicas que cumplen como para el resultado. Pero si queremos llegar más allá con nuestra audiencia, hay 2 principios. Buscar quizás el tipo idóneo de gráfica que va a presentar mejor los resultados. Es decir, no quedarnos con las gráficas de pastel, de barra, lineales. Hay N cantidad de gráficas, como las de jerarquía, los diagramas de dispersión,
etcétera, los diagramas las gráficas de red. Entonces debemos de considerar toda esa gama y experimentar cuál de todos esos tipos de gráficas se adecúan mejor a nuestro proyecto. Tener muy en claro y muy consciente que todo dependerá de nuestro proyecto. Ahora, la edición. Sí, las gráficas que nos generan esos programas cumplen los aspectos básicos, pero si nosotros le dedicamos un poco más de tiempo a esa gráfica, podemos mejorar su aspecto, como a través del color, a través del tamaño, a través del texto y otros elementos que van a resaltar nuestro trabajo. Y también la cuestión de simplificar, lo que les comentaba, hay veces que he visto diapositivas que tienen la tabla y al lado la gráfica. La información es la misma. Entonces, pues ¿por qué no escoger un solo elemento, la tabla o la gráfica? La verdad es que las gráficas ayudan más al entendimiento de los datos, a visualizar nuestros resultados. Entonces yo sí recomiendo una gráfica sobre una tabla, pero igual ya dependerá de nuestro proyecto. Y también simplificar, hay veces que ponemos en el eje Y y en el eje X los nombres y las categorías, y luego en el interior de la gráfica volvemos a repetir la misma información. No es necesario, elegimos poner las etiquetas de datos dentro de la gráfica o lo dejamos en el XY, por decir algo. Entonces debemos de buscar todo eso. Y otra, la cuestión de las gráficas 3D. Si realmente nos ayudan al entendimiento de los datos, utilícenlas. Si no, evítenlas, no tienen caso y nada más van a saturar más su diapositiva. A ver, una pregunta para que se me despierten. ¿Qué ven mal en esta gráfica? Nada más hablen un poquito fuerte porque en cualquiera de las dos diapositivas. Muchas gráficas en una sola diapositiva. ¿Algo más? No se ven bien porque se reduce el tamaño del texto. Hay mucha información. No hay armonía, no hay color, no hay contraste. Sí están poniendo atención, eso me agrada. Y por ejemplo en la segunda gráfica, esos elementos distractores, esa cantidad de texto, esos párrafos, que eran elementos clave para el ponente, pero al final del día son distractores para la audiencia. Entonces nosotros como ponentes debemos de asumir la responsabilidad de poder explicar una gráfica porque se supone que ya la entendimos. Entonces al entenderla debemos de simplificar su representación gráfica. Aquí hay un buen caso de una buena implementación, genera un buen contraste, los datos se pueden apreciar bien, presenta dos tipos de variables y es de fácil entendimiento y solo una gráfica por diapositiva. En esta otra gráfica se experimenta más con el color, con los colores brillantes. Es una gráfica de barra así, pero de forma horizontal. Aquí se clasificaron los dos ciclos, 2018A, 2018B y los niveles de inglés. Esta gráfica es muy fácil explicarla porque visualmente es muy fácil entenderla. Además genera una armonía con todos los elementos de la misma composición de la diapositiva. Ahora, regresando un poco a lo que les comentaba antes, esta es una gráfica que hice como ejercicio para este taller. Esta fue la gráfica que me generó Excel. Se calculó la cantidad de asistencia virtual y presencial que hubo en Recrea Academy en 2020. Como recuerdan, hubo una situación de pandemia y simplemente así me la generó Excel y así la podré utilizar yo. No genera mucho contraste, no es atractiva, se podría decir que luce aburrida, por llamarlo así, aunque cumple. Entonces me puse a jugar un poco con los colores, con el tamaño del texto, con las leyendas de datos y se generó un resultado más atractivo. Pero también podemos experimentar con formas básicas, es decir, no necesitamos necesariamente un programa especial o manejar Photoshop o Illustrator para generar gráficas distintas y que sean atractivas a la audiencia. Si se dan cuenta, en el último caso, de igual forma es una gráfica,
resalté el texto, asigné el color ya de una vez, 96% virtual, color claro, 4% presencial, color oscuro, sigue siendo una gráfica porque si se dan cuenta, el círculo en la parte clara representa el 96% y en la parte oscura, ese pequeñito cacho, representa el 4%. No perdemos el formato de gráfica, no perdemos la seriedad de nuestros datos, no los estamos simplificando, los estamos mejorando. Y eso a partir de cuestiones meramente básicas, como les repito, no se necesitan programas de diseño para crear gráficas atractivas o distintas que le impriman cierto sello característico a nuestras presentaciones. Y bueno, ya por último, son 4 puntos esenciales para la elaboración de nuestras diapositivas. Primero, homogeneizar. ¿Cómo? A partir del color, a partir de la forma, utilizar plantillas, utilizar la misma fuente de texto. Eso nos va a ayudar a mejorar y a homogeneizar nuestras diapositivas y nuestros trabajos. Simplificar, como les decía, ir al punto. Si tenemos una idea clave en nuestra diapositiva, destaquémosla. Y si podemos quitar todos los adornos o todos los elementos distractores de la misma, adelante, hagámoslo. El tercer punto es la distribución. Todos estos elementos, las tablas, las gráficas, el texto, las imágenes, necesitan una buena distribución en nuestra diapositiva. Y por último, reconocer la importancia de las diapositivas. No verlo como es que tengo una presentación y pues hazte una presentación rápido y ya nada más copio y pego y ya está. No, si le damos la importancia, podemos mejorar nuestro trabajo. Es decir, las diapositivas o las presentaciones son parte de nuestro trabajo. Es parte de la investigación, es parte de la actividad académica y si nosotros reconocemos esa importancia, vamos a generar mejores presentaciones que nos van a ayudar y que nos van a mejorar el posicionamiento que tengamos con nuestra audiencia. Les voy a presentar una diapositiva que debido a los problemas técnicos me salté. Espero que no se me cierre el programa. También debemos de animarnos a arriesgarnos un poquito. A veces, y como dice el refrán, una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Con esta imagen podemos explicar, por ejemplo, la transformación de cierta zona del área metropolitana de Guadalajara y señalar distintos puntos como cómo fue caracterizada, cuáles fueron las modificaciones recientes, quién participó en el proyecto, quién lo financió. Por ejemplo, en este caso fue un proyecto financiado por el gobierno estatal, gobierno municipal y la misma Universidad de Guadalajara, etc., etc., etc. Es decir, una sola imagen me sirve como apoyo para estructurar mi discurso, para fluir. No necesitamos 10 imágenes cargadas de texto, cargadas de más elementos distractores, simplemente una imagen, 2 palabras y con eso podemos estructurar nuestra presentación. Es lo mismo con las gráficas, es lo mismo con las tablas. Si nosotros logramos destacar esos elementos clave, ir al punto, en cada diapositiva vamos a mejorar el delivery de nuestras presentaciones. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, igual los que están en línea, sin miedo. Bueno, en una presentación, por ejemplo, Universidad de Guadalajara, ¿qué tan válido es en cada diapositiva, 10, 15 diapositivas? ¿Perdón? En una diapositiva, en las 15 que conforman la presentación, ejemplo, poner el logotipo de la Universidad de Guadalajara en cada una de esas 15 diapositivas. ¿Es válido con el propósito de darle crédito a la institución, vamos, en cada diapositiva? Sí, sí es válido, siempre y cuando el escudo de la universidad o de la institución sea de buen tamaño y no afecte al contenido de la diapositiva. Por ejemplo, en una de las diapositivas que les presenté, en esta,
En toda la presentación se mantienen esos dos escudos. Son institucionales, como dice, para dar el reconocimiento del origen de los datos, pero no intervienen o no afectan al contenido de la gráfica. Es decir, se mantiene de manera independiente, entonces sí es válido. No es válido cuando no respetamos o de pronto lo ponemos de un tamaño muy grande, una dimensión muy grande, y entonces invade el espacio del texto, de la gráfica o de la imagen. Solo preguntarte, en el caso de presentaciones que elaboramos para niños de preescolar y primaria, ¿hay algunos colores que afecten, que debamos evitarlos como fondo o algo así? Digamos, para la hora de, yo realmente hago mi material, pero no había tenido tanto cuidado con el asunto del color de fondo. Me preocupa que en algunos casos eso, en lugar de ser un beneficio, les vaya a causar algún problema o un distractor. ¿Hay algún color que se deba evitar por completo? Como tal, evitar no, más bien hay que recordar el propósito de nuestra actividad. Es decir, si queremos hacer una presentación para niños y queremos motivarlos, despertarlos, activarlos, se recomendaría, por ejemplo, colores brillantes. Pero si queremos relajarlos, tranquilizarlos, entonces vamos a utilizar colores neutros. Dependerá del propósito, pero como tal no hay un color prohibido, aunque sí obviamente no se recomiendan los contrastes o la falta de contraste o contrastes muy agresivos a la vista, porque eso sí afecta pues no solo a los niños, a todos. Por acá tenía. Hola, buenas tardes. Me queda claro que entre más simple sea la presentación en una diapositiva es mejor, ¿sí? Mi duda es, aparte de las tradicionales presentaciones como es PowerPoint y Canva, ¿hay alguna otra aplicación o formato que tú recomiendes? Te lo digo porque yo soy maestro de secundaria y obviamente pues la mayoría de mis alumnos creo que saben más que uno en presentaciones. Digo, es un ejemplo. Pero, ¿qué otra aplicación tú recomendarías que fuera un poco más atractiva y que al mismo tiempo sea incluso más interactiva? O sea, que tú recomiendas para poderlo aplicar en secundaria, nivel secundario. Hoy en día hay muchas aplicaciones que nos ayudan a la creación de nuestras presentaciones. Son tan intuitivas. Algunas ya utilizan inteligencia artificial, son tan sencillas de manejar, la interfaz es muy amigable, que a veces lo que pasa es que ponemos hasta el sombrero. Por ejemplo, aquí está Canvas. Canvas es muy interactiva, muy intuitiva, utiliza inteligencia artificial y así les podría decir, yo no recomendaría o no hablaría de uno en específico porque no es el fin, pero lo que sí les recomendaría sería tener cuidado con todos esos recursos y por eso me centré en los principios básicos, ¿no? de cada elemento. ¿Por qué? Porque a veces se nos hace tan fácil incluir los elementos que les digo, ponemos hasta el sombrero, o sea, saturamos de plano la diapositiva, les ponemos animaciones, le ponemos transiciones, le ponemos múltiples colores, múltiples imágenes. Yo sí recomendaría experimentar con todas esas aplicaciones para saber. Obviamente hay versiones gratuitas y están las versiones de pago. Las versiones de pago obviamente traen más herramientas, pero creo que usar las versiones gratuitas es un buen ejercicio para nosotros adentrarnos de estas nuevas formas de crear presentaciones y entender lo que las nuevas generaciones están haciendo e incluso a partir de nuestra experiencia darles ciertas recomendaciones, ¿no? Oye, ya te pasaste con las animaciones, o sea, ya me duele la cabeza de tantas vueltas que le diste a la diapositiva, que le estás dando al texto. Creo que eso sería lo interesante, ¿no? Poder aportarles a las nuevas generaciones incluso ciertos puntos de vista a partir del diseño de sus presentaciones. ¿Alguien más? Por allá, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso al maestro Sergio Emilio Juárez, que estuvo el día de hoy con nosotros. Muy interesantes sus presentaciones. Muchas gracias. Y bueno, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco
agradece su colaboración en este Congreso Recrea Academic edición 2023 como tallerista. Y bueno, le entregamos este reconocimiento a nombre de Juan Carlos Flores Miramontes. Un aplauso, por favor. Y bueno, le damos las gracias también a todas las personas que estuvieron en línea con nosotros y les recordamos que seguimos todavía con otra actividad para que si gustan quedarse, son conceptos básicos de los niños con TDAH. ¿Sí? Y bien, muchas gracias.